Señores, hablaremos hoy de Alfredo el Grande, un rey de Inglaterra. Así que ubiquémonos en el año 800, en Inglaterra. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó varias regiones, estableció una heptarquía, es decir, una división entre 7 reinos, a cuya cabeza estaba él mismo. Es mucho, ¿no? El tetrarca, por ejemplo, la tetrarquía, el tetrarca Herodes. Bueno, esta era una heptarquía. Esa unión estaba permanentemente amenazada por los daneses, por los vikings, que venían, saqueaban, se iban. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma, y allí el Papa León IV se hizo cargo de su educación. Y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue el fundador de la Universidad de Oxford y tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, la Historia de Orocio y la obra de Beda el Venerable, ¿no? Y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba, su papá era rey. Gobernó poco tiempo y después, según la línea de sucesión, le tocó gobernar a los hermanos mayores de Alfredo, que se llamaban Ethelbardo, Ethelbert y Ethelred. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas, ¿no? Que saqueaban lo que encontraban y se retiraban. Claro, si saqueaban se iban, no se iban a quedar ahí. Pero en el año 868, durante el reinado de Ethelred, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó, pero la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano hasta que Ethelred cayó muerto. Entonces, Alfredo, a los 22 años, fue coronado rey en el peor momento, durante una invasión. El rey de Dinamarca, el rey invasor, se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta Wessex, donde estaba la corte de Alfredo. Alfredo no pudo resistir el avance. Con su ejército desarmado, decidió que lo mejor era apartarse y retirarse a algún lugar para esperar mejores oportunidades. Y así, en un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Don y Parnet, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas y pantanos, una porquería. Allí se estableció Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para la vista de algunos compañeros y algunos sabios que sabían que contaban con su confianza, vamos. Dicen las crónicas que Alfredo se ocultó allí bajo el disfraz de un palurdo de la comarca. ¿Tiene disfraces de palurdo de la comarca? Muy bien. Todo era parte de un plan. Hacía 300 años que los artistas y juglares habían hecho su primera aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier parte. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos y bardos para que le enseñaran su arte. Se convirtió en un estupendo arpista. Aprendió algunos trucos de magia y acrobacias. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor llamado Denegulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor, que estaba en York. Alfredo entró cantando en los campamentos del enemigo. Nadie lo reconoció. Nadie los interrogó, ya que iba con su compañero. Nadie sospechó tampoco que pudiera tratarse de espías. Allí se supo que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham. El campamento consistía en varias tiendas diseminadas, en tanto que las casas estaban destinadas a los mayorengos, a los jefes. Guthrum se había adueñado del edificio principal de la aldea, un lugar que se encontraba poco protegido. Era muy lindo, muy cantor, pero poco protegido.
El éxito de la conquista, la desaparición de Alfredo, habían creado un sentimiento de seguridad en los daneses. Los hombres metas vestín, meta borrachera, salían por ahí sin orden alguno. Y Alfredo se presentó para cantarle a Guthrum y fue aceptado. Divirtió al rey enemigo durante una semana, qué sé yo. Mientras que el acompañante fraternizó con la soldadesca y con las mujeres. Y así, entre las jactancias de los bebedores y los chismes de los soldados, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideró conveniente, Alfredo regresó a Athelney. Ya tenía un plan pensado. En mayo de 878, Alfredo ya estaba listo para la batalla. Gentes de Somerset, de Wiltshire, de Hampshire, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las fuerzas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado el espíritu de los conquistadores, que no fueron capaces de sostener la lucha. Los daneses fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire, y ahí quedaron encerrados entre las montañas y quienes los atacaban. No tenían provisiones. Era gente que nunca juntaba provisiones porque estaban acostumbrados al saqueo. Tenían hambre, iban, saqueaban un kiosco y chao. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual Guthrum se rindió. Las invasiones de los daneses no cesaron, por el contrario, continuaron. Pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Y entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, con su música, y un poco desesperado porque no llegaban sabios que pudieran enseñarle algo. Era el único que sabía algo en Inglaterra, él. Entonces estaba esperando, miraba, salía todas las tardes a mirar, a ver si venía un sabio que pudiera enseñarle. Cuando veía que venía algún tipo, le preguntaba si sabía algo. Dice la crónica que sus ansias por aprender cosas nuevas ayudó mucho a su reinado. Uno de los sabios que sí llegó fue nada menos que Escoto Erígena. Gobernó Alfredo hasta el año 859, cuando murió, a los 50 años de edad, lo cual me resulta muy curioso, ya que había nacido en el año 849, según se dijo al comienzo de esta charla, y 10 años después ya tenía 50. Muy raro, ¿no? Sí. A algunos se les piantó un 4. Yo creo que nació en el año 809. Gracias. Bien. En la discoteca tuvimos que ir disfrazados. No es un tema para que haya en discoteca, la verdad. No, pero como no nos dan nada, hicimos lo mismo que Alfredo. Fuimos disfrazados de gerentes. El discotecario no nos creyó porque nos dijo que no teníamos caminar de gerentes. Creo que los gerentes caminan siempre como si fueran a algún sitio. Sí. No es que el gerente sea un hombre decidido, sino que debe fingir que lo es. ¿Y todo el tiempo tiene que hacer eso? Todo el tiempo. Descubierta nuestra condición no gerencial, fuimos agasajados y nos entregaron este disco que hace alusión al canto de Alfredo en el campamento dinamarqués. Tal vez será su voz en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.